Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el espacio. La frutilla es él. Este, no, porque que genere un espacio también, un encuentro con un amigo al cual admiro, aprecio en tanto sus capacidades intelectuales, pero sobre todo como su sensibilidad. Y me ha pasado algo en estos 2 días que pensé que me iba a gustar la jornada por los temas, por la gente que había, pero me pasó muchísimo más que me gustase. Fue como una montaña rusa de emociones, de sensaciones, de reflexiones y también una profunda admiración a ustedes como organizadores de un encuentro así, porque normalmente los congresos nuestros en medicina, al menos, no hablo tanto de las otras áreas de la salud, son esencialmente congresos de biología humana. Y siempre hay un pequeño espacio, un 0,1%, un 0,2% a este mundo del humanismo médico también, y de cómo viven los pacientes nuestra medicina y cómo vivimos también nosotros nuestra propia profesión. Entonces, que hayan hecho una jornada de 2 días con gente tan hermosa, tan valorable, que viene de tan lejos, me parece, no digo un acto de locura, pero rayando, y también un acto, ayer se nombró del coraje de la comunicación, y me parece que es también un acto de coraje de parte de ustedes atreverse a hacer estas jornadas, que siento que desde ayer y todo el día de hoy lo dijeron ya, pero lo voy a repetir, como que una charla tras otra se fueron enganchando, concatenando, o inclusive diría que se fueron abrazando, tomándose de la mano. Y sentía mucho placer cuando terminó una charla y venía la otra y se duplicaba. Eso que, bueno, con los años me tuve que hacer amigo de la duda y tengo muchas más preguntas que certezas. Me traje en mi pequeño carrión, para quienes no conocen Mendoza, vengo de una zona que es la montaña, donde se hace mucho vino, está lleno de bodegas y lugares lindos, están todos invitados, pero me traje en mi pequeño carrión, aparte de un poquito de ropa, algunas preguntas. Yo necesito ahora vagones para cargar las valijas que llevo cargadas de preguntas, de dudas y de incertidumbres, pero hermosas incertidumbres que me han generado en estos días. Me hice una hoja de ruta, pero la fui cambiando durante toda la jornada porque, bueno, ya hablaron de esto, ya hablaron de esto. Entonces fui generando una nueva hoja de ruta para nuestra conversación, nuestro conversatorio. Y quería empezar preguntándote primero si no es una locura que pongan a un pediatra con un filósofo a tocar estos temas, pero Santi, el eje de estas jornadas es encontrando o resignificando el sentido de nuestra profesión. Digo, quien está encontrando, está buscando, queriendo resignificar es porque algo le pasa, porque claramente hay una necesidad sentida de hacer lo que hacemos, pero de otra manera, por los pacientes esencialmente, pero también por nosotros. Y este último espacio de cierre es cuidar con sentido trascendente a cada persona. Entonces, lo que te quiero preguntar es un poco cómo, primero, cómo resignificar una profesión que todos en algún momento enfrentan a algún profesional de la salud, y después, posteriormente, cómo ponerle trascendido trascendente a cada encuentro, a cada consulta. Bueno, buenas tardes a todos. Toda mi gratitud por a quienes han hecho posible que yo comparta este lugar. Tal vez para ustedes sea infrecuente que un poeta y un filósofo se encuentren al lado de un pediatra, pero déjenme decirles que yo debo ser el primer hombre en la historia de la cultura argentina que a los 81 años es cuidado por un pediatra. No, no debe haber otro, no creo. Normalmente la gente es mucho más previsible. Pero yo me busqué un pediatra para que me cuide, porque a lo largo de mi vida, en muchos años, he encontrado en él un interlocutor, es decir, un hombre con el cual puedo llegar a aventurarme en mi propio autodesconocimiento. Porque el autodesconocimiento no es un déficit, es una conquista.
llegar a desconocerse es posiblemente una de las grandes tareas que tenemos todos en la vida, ya que venimos de estereotipos de identidad muy acentuados. Ni qué decirles en el caso de los varones, sobre todo, ¿no? Donde nacemos con una identidad asignada, donde, por ejemplo, se nos tiene, no digo prohibido, pero sí recomendado no llorar. No, yo me he preguntado mucho a lo largo de mi vida, ¿por qué si un hombre no llora? ¿Y por qué no llora un hombre? ¿Qué implica el llanto? ¿Debilidad o sensibilidad? ¿Y por qué la sensibilidad es inquietante en un varón? ¿O es que para tener esta barba que yo tengo no necesito hormonas femeninas también? Entonces hay una serie de interrogantes que junto a Richard hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra convivencia. Y la posibilidad de integrar una mesa, digamos así, un conversatorio como este, no hace sino prolongar lo que hemos hecho toda la vida. De modo que yo no siento que estamos en una situación novedosa, sino la posibilidad de hacer público muchos de nuestros encuentros que previamente hemos tenido privadamente o en otros contextos también. En segundo lugar, Richard, yo te diría que uno de los desafíos más grandes de nuestro tiempo es volver a asociar la eficacia a la ética, porque estamos en una etapa del desarrollo civilizacional en el cual la eficacia tiende a desplazar a la ética en la evaluación de lo que consideramos calidad. Les voy a contar una anécdota inicialmente que tiene que ver no con un médico, pero sí con un físico que está muy vinculado a lo que creo que podemos conversar hoy. Uno de los grandes discípulos de Einstein fue Eddington. Y Eddington decía, con un humor inglés muy marcado, que todo físico sabe que su mujer no es más que un conjunto de átomos y de células. Y agregaba, ahora bien, si la trata así, la pierde. Con lo cual, lo que estaba señalando es que el semblante de lo real que nos brinda un laboratorio no es falso, es sencillamente insuficiente. Y que del otro lado de la puerta del laboratorio predomina una complejidad que el laboratorio no revela. Porque sin excluir esa verdad que allí dentro se pone de manifiesto, afuera nos espera siempre el desafío de integrar a lo que revela la ciencia, lo que revela la vida, la experiencia, el prójimo. Y yo tengo la impresión de que ustedes, los pediatras, se enfrentan a esa dimensión de la identidad, donde si no ponen en juego la dimensión amorosa, no tienen paciente ni son médicos. Bueno, digo que te quiero. Muy bueno, gracias. Y justo que tocás la historia esta de Eddington tan simpática y tan real. Pensaba, mientras te escuchaba, he tenido la suerte de leer muchos libros, porque si no se los compro yo, ¿quién le va a comprar? He leído muchos libros de Santiago, pero tiene un libro que puedo engancharlo con esto, que es La Nueva Ignorancia, que tiene que ver con los centros de formación, pensemos universidades, colegios, o la historia nuestra, cuando después hacemos los posgrados, maestrías, doctorados, en donde el modelo está centrado en educar y formar técnicamente, y muy poco desde lo humano, seres humanos que no solo que tienen que ser humanos en sus profesiones, sino también son ciudadanos y tienen que estar preparados en este concepto de la ética y la eficacia en una vida en comunidad. Pensando en esto y en lo que le ha ido pasando a la medicina, en donde si había dos especialidades médicas que otrora fueron de las más buscadas, uno lo veía, por ejemplo, en las residencias médicas. ¿Querés rendir pediatría? Hay muchísimos inscriptos. ¿Querés rendir clínica médica? Hay muchísimos. Bueno, hoy, en gran parte del mundo,
quedan vacantes en estas especialidades y se ha ido hacia lo más rentable. Y tiene que ver también, voy a esto del átomo, con la superespecialización y esa búsqueda también del ciudadano promedio que le duele la cabeza y quiere ir al neurólogo, le duele un poquito la panza y quiere ir al gastroenterólogo. Entonces, la pregunta que te quiero hacer con el concepto de Eddington es si no corremos el riesgo de la pérdida holística y de la fragmentación del paciente, de una mirada absolutamente atomizada de ese ser. Sí, esta es la cuestión central, porque el sufrimiento tiene sujeto. En la habitación 604 no hay un hígado inflamado, hay alguien. Ahora, ese alguien tiene interlocutor. Uno de los problemas que ha generado la medicina prepaga, además de algunas soluciones que aportó, es la urgencia en atender la mayor cantidad de pacientes en menor tiempo, porque de lo contrario no se torna rentable esa atención. Ahora, esto de menor tiempo implica una reducción en la capacidad de escucha, es decir, que quien sufre no tiene interlocutor normalmente más allá de un tiempo muy escaso, generalmente orientado hacia la localización del problema, el dónde le duele y desde cuándo, y en el vamos a hacer lo siguiente, suelen agotar el margen de interlocución porque el sujeto sufriente no se hace oír, no es demandado, además, como interlocutor. Ahora, yo te preguntaría a vos, a mi vez, ¿qué es lo que es el sujeto sufriente? ¿El que padece un problema o el que a partir del problema que padece ve alterada su concepción de la vida y necesita una orientación en ese sentido? Sí, claramente es esta segunda opción. Y en estos días se habló, hace un ratito nomás, en comunicación del valor del silencio, del valor de la escucha, y pensando en esto de tratar con sentido trascendente a cada persona. Por ejemplo, yo soy docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Hace 25 años, 1988-89, se modificó el plan curricular, se tomó un poco parte del modelo de Harvard de la educación centrada en la relación médico-paciente. Todos los años tienen. Y veníamos de un modelo de enseñanza. Yo, por ejemplo, me formé con una historia clínica biológica. Los nuevos alumnos tratamos que tengan una formación centrada en una historia clínica biográfica. Por eso la idea es que yo egresé de una facultad de biología humana y estos alumnos están egresando de facultades de medicina. Y empezamos a encontrar puntos de conflicto. Bueno, por ahí se tocó un poco estos días, después te voy a hacer alguna pregunta respecto a la medicina basada en la evidencia y después, listo. Muchas gracias. La medicina basada en la narración con Rita Charó, de la Universidad de Columbia. Y tomamos muchas cosas de esa, ¿no? Pero hay una que, pensando en el título de este momento, de este encuentro, Rita Charón dice que la relación médico-paciente viene sufriendo un daño crónico, siendo una relación hambreada de tiempo, dignidad y cuidados. Lo dice una médica. Y también nos dice que la compleja relación que hay entre médicos y pacientes excede por mucho lo que recibimos en una facultad de medicina. Esta es la respuesta que te puedo dar a esa pregunta. Digamos que la enseñanza centrada un poco en estos valores. Déjame decirte complementariamente entonces esto. Si tomamos cierta perspectiva sobre lo que yo llamaría los procesos de jibarización del sujeto, ¿no? Así como el sujeto es gradualmente reducido a un síntoma en el orden de lo que sería su interlocución. Ahí yo diría, en la historia de la cultura occidental, por lo menos dos etapas que se contraponen y que creo ambas exigen superación. La primera es aquella en la cual el individuo, prácticamente antes del advenimiento de las especializaciones, era considerado como un todo irrelevante. ¿Por qué todo irrelevante? Porque desde una perspectiva teológico medieval, el sujeto era fundamentalmente polvo, es decir,
mera transición, lo que no merecía cuidado, lo importante era una terapéutica del alma disociada de cualquier otro cuidado, dado que el cuidado esencialmente corporal privilegiaba la dimensión finita, es decir, efímera del sujeto. A esa idea se le empieza a contraponer lo que yo llamaría la feudalización del saber. El saber feudalizado es el saber de los especialistas. Todos nosotros somos seguramente graduados universitarios, pero no sé si somos universitarios. So- Yo estoy graduado en filosofía, doctorados, etcétera. Ustedes también. Pero ¿qué es un universitario? ¿Es un graduado o una graduada? No. El graduado tiene una especialización. Lo mío implica tocar determinado instrumento. Pero ¿cuál es la melodía común al servicio de la cual cada uno de nosotros pone esa idoneidad para tocar un instrumento particular? Yo tengo un trío de música de cámara y poesía, trabajo con músicos, yo leo poesía en el conjunto. Es extraordinario trabajar con músicos, porque con ellos uno aprende que la preeminencia de lo orquestal es decisiva para que la eficacia de lo particular de un instrumento se pueda percibir. Un concertino es todo, pero no es todo porque si él solo se ocupa de la melodía, está liquidado el proyecto común. La dimensión orquestal es la universitaria. Nosotros no sé si somos universitarios. Somos graduados, licenciados, doctores, posgraduados, pero el tema de la fragmentación del saber ha llevado a la fragmentación del sujeto. Y de esa manera hemos perdido el sentido profundo de lo holístico, como lo hemos perdido en el terreno medioambiental. Nosotros consideramos que la Tierra es el lugar donde estamos. No es cierto. La Tierra somos nosotros. Lo que le pasa a ella nos sucederá y nos sucede. La contaminación ambiental es intoxicación personal. Y este tema de lo medioambiental vale también para el campo de las disciplinas. Tenemos que preguntarnos de nuevo qué es el dolor, qué es la salud, qué es un sujeto como interlocutor y si la palabra paciente no está demasiado cerca de la palabra pasivo, como para que no la redefinamos. Siempre, sí, la verdad que en realidad pareciera ser que el origen venía de padecer, y se fue acortando, pero creo que hay un abuso del término paciente y que lo evito. Me encantó lo de la fragmentación del saber y la feudalización, sobre todo, del saber. Ahora, ¿puede estar vinculado esta superespecialización, esto de, porque creo, sin desmedro, que mientras más cerca está uno de la clínica, más cerca está del paciente y a lo mejor cuando es un súper técnico en pestaña, puede que a lo mejor se dedique más a fragmentar. Pero pienso, ¿y cuánto de esto no puede estar vinculado con la necesidad de construir supuestos, certezas, para paliar la angustia que nos permanentemente convive con nosotros al tomar decisiones de la incertidumbre? Puede ser que nos vayamos corriendo también, no solo por esta poca capacidad de ser universales y ser orquesta y no músicos solistas, pero muchas veces siento que construimos supuestos que después con los años no era así, vuelve a cambiar. Adherí a la medicina basada en la evidencia cuando vino en mediados de los 80 un grupo de canadienses clínicos y epidemiólogos desarrollaron métodos para medir con mayor precisión y de ahí poder tener resultados más confiables. Pero después leí alguna vez a William Gould, hace 150 años, quien acuñó el término anorexia nerviosa en Inglaterra, que decía, ciencia que a través de echar luz radiante sobre un problema particular en nuestros ojos, nos enceguece por un tiempo aquello que subyace más allá. O Borges cuando dice que la duda es una forma de la inteligencia, u otra, estoy lleno de perplejidades y carente de certezas. ¿No será que muchas de estas cosas que vamos desarrollando y construyendo tiene que ver con esa angustia? Hoy se habló de la incertidumbre, la doctora habló recién,
de tomar decisiones en la incertidumbre, esa necesidad de paliar esa angustia? Bueno, esto se está convirtiendo en una reunión filosófica. Ustedes se la buscaron. Pero claro que sí, Richard, claro que sí. Yo diría en primer lugar y en relación a ese punto que lo que hasta aquí hemos logrado es dibujar una profunda asimetría entre la dimensión superprotagónica de la especialización y la anemia humanística. ¿No? Es el humanismo, la educación humanista en las disciplinas científicas es tan pobre esa dimensión humanística en términos de educación como lo es la científica en disciplinas como la mía. Es decir, en filosofía, en literatura, jamás invitamos un físico a la presentación de un libro de poemas. Y ustedes dirían, pero es lógico, ¿qué tiene que ver? Tiene muchísimo que ver. Un ejemplo, el siguiente poema de Albert Einstein. Repito, el siguiente poema de Albert Einstein. Es una frase de sus "Cómo veo el mundo". La verdadera estirpe de un físico no la prueba el hecho de que se interese por el conocimiento de las leyes, no la prueba el hecho de que se interese por el conocimiento de las leyes, sino el hecho de que manifieste perplejidad porque las hay, sino el hecho de que manifieste perplejidad porque las hay. Eso prueba la verdadera estirpe de un físico. Y es esencial. Esto no reemplaza el conocimiento físico-matemático, le da dignidad. Porque la verdadera diferencia entre un físico cabal y un especialista es que el físico cabal sabe que está operando en un punto donde confluyen el discernimiento característico de la cifra y lo indiscernible característico de lo imponderable de lo real. Sin esta confluencia en el saber entre lo que puedo discernir y lo que se me escapa a medida que comprendo más, no a medida que comprendo menos, es lo que decía Santo Tomás de Aquino hace 800 años. Tomás decía, bueno, ¿dónde estamos, no? Estamos en la Austral. ¿Qué decía Tomás? La mejor calidad de la ignorancia es lo que crece con el conocimiento. Porque una cosa es no saber y otra es ser un gran ignorante. Y hay que ser un gran ignorante, ¿no? Un gran ignorante es alguien prudente, es alguien que le dice aquello que dijo Borges el día que un admirador se encontró con él en la puerta. Yo estudiaba filosofía y pasillo por medio Borges enseñaba literatura inglesa. Entonces había un muchacho que se paseaba ansiosamente para saludarlo, esperando que termine la clase. Y cuando Borges apareció, el conmovido lo mira y dice: "Usted es Jorge Luis Borges". Estaba delante de Homero el pibe, ¿no? "Usted es Jorge Luis Borges". Y Borges lo palmea y le dice, medio ciego, bueno, momentáneamente. Esta doble, era Borges, pero también era un señor que tenía problemas de hígado, un caries, que se iba a morir. Y quien no hace confluir la conciencia de la finitud con el despliegue del saber es víctima de la angustia de la que vos hablabas. No es fácil seguirle el hilo. Yo dije, no, yo dije que había hecho una hoja de ruta y la fui cambiando, pero es que podemos seguir con ese tema. Alucinante, alucinante. Se vienen muchas cosas, pero hay una que no la quiero dejar para el final porque por ahí a lo mejor hablamos mucho y alguna vez, hace mucho, yo, bueno, hace 18 años lo llevé a dar una charla a Mendoza por una, no fue una crisis de vocación, pero sí sentí que lo que hacía desde mi lugar de pediatra era muy poco, porque a mis pacientes les pasaban muchas cosas fuera del consultorio. Y que yo hablaba todos los días, cuando vacunaba, cuando hablaba con un adolescente de sexualidad, cuando hablo de alimentación para prevenir muchas enfermedades en los chicos pequeños, hablaba tanto del futuro que me pasaron cosas difíciles a las familias que yo seguía, que me hicieron ver que el futuro es hoy. Y desde situaciones de violencia a familias,
accidentes de adolescentes que están en coma. Y ahí desarrollé un programa con unos amigos de educación en valores, haciendo el diagnóstico que lo que estábamos con una situación de carencia de valores y que repercutían en la vida de mis pacientes, que yo de alguna manera tenía que hacerme cargo también de eso. Ese programa se llamó Doctor Carlos Gian Antonio, el padre de la pediatría y el maestro de muchos de los que estamos aquí. En nuestra charla, Santiago, hablando de lo que nos convoca también hoy, que es la vocación, dijo algo que lo vas a decir vos, porque no, en mis palabras no suena tan lindo, pero que sentí que me estaba resignificando, como me ha pasado estos 2 días, escuchando a todos, pero sobre todo a los pacientes, que estamos permanentemente resignificando nuestra profesión, ¿no? Entonces me gustaría que hables de la vocación y que de esa definición que me atrapa. Bueno, yo a veces me acuerdo de lo que dije. No, el tema vocacional es fundamental porque está en el centro del valor que le adjudicamos a lo que hacemos. Es decir, yo no creo que alguien pueda decir que al tener una vocación no tiene una idea totalizadora de sí mismo. La vocación no es algo que nos interesa. Uno puede tener muchos intereses, pero una vocación, a diferencia de lo que solemos decir, no es algo que uno tiene. Una vocación es algo que lo tiene a uno. El que está en manos de una vocación es siervo de una pasión. La vocación no se elige. Se eligen intereses, qué sé yo, a mí me gusta mucho la guitarra, me gusta. Ahora, un guitarrista no es un señor al que le gusta mucho la guitarra. Es un tipo que si no toca la guitarra se desdibuja como sujeto. Un médico, un pediatra, estrictamente hablando, no tiene una especialidad, sino que homologa lo que hace una posibilidad de constituirse en sujeto total. Quiero decir con esto lo siguiente, no es que uno sea pediatra en todas las horas de su vida, pero la ética de la pediatría o gobierna su vida fuera del consultorio, como este desvelado, ¿no es cierto? Que no le alcanza, él dice que no le alcanza. Está evaluando mal el efecto benéfico de todo lo que hace. Yo después les cuento. Pero lo que es cierto es que una vocación nos constituye ontológicamente como seres humanos. Después están los intereses y las especializaciones. Pero si nuestra actividad no tiene posibilidad de constituirse en un recurso constructivo de identidad subjetiva en el más alto de los sentidos, es porque estamos actuando enajenadamente en un contexto igualmente enajenado, porque también es el medio el que promueve el olvido de aquello que nosotros quisiéramos ser y hacer. Entonces, si estamos en una cultura y en una etapa de la civilización que tiene un rasgo problemático distintivo, es la evanescencia creciente del valor de la subjetividad. Lo que un sujeto es en tanto sujeto que quiere ser lo que hace, que quiere ser lo que hace. Por eso la vocación la definía muy bien Stendhal, un gran escritor del siglo XIX. Él decía, no, no hay nada más hermoso que tener por oficio la propia pasión. No hay nada más hermoso. Ahora, luchar por ejercer la propia pasión es también luchar por la transformación de una sociedad. Porque es la sociedad la que, al perder su rumbo humanístico, nos convierte a nosotros en fragmentos, es decir, en graduados, licenciados, especialistas en seres que van perdiendo el sentido de lo universitario. ¿Qué es una persona culta? ¿Es una persona que tiene de pintura? No. El que sabe de pintura es un especialista en pintura y el que sabe de medicina hepática es un especialista en eso. La cultura es la capacidad de advertir la interrelación que guarda lo que hacemos con lo que no hacemos, con aquello que excede nuestro campo. Por eso yo les decía antes, una de las experiencias más ricas que yo creo que se puede vivir es invitar a la presentación de un libro de poemas a un médico.
¿Por qué? Porque la poesía no es un género literario primordialmente, es una mirada sobre el mundo. Y lo típico de esa mirada sobre el mundo es el descubrimiento de las presencias. ¿Qué quiere decir esto? La costumbre, el prejuicio, la indiferencia, el hábito opacan nuestra visión de la realidad. Asombrarse es una aptitud humana única de nuestra especie. No hay canguros que tengan perplejidad. El ser humano es el único ser que se asombra, y asombrarse es descubrir una presencia inédita. Si un paciente, un niño, una mujer, un hombre, no nos llenan de asombro cuando ingresan a nuestro consultorio, si su singularidad no se nos impone como indispensable, es porque estamos mal situados y en una sociedad que está mal situada. Maravilloso. Estos días atravesaron muchos conceptos, muchos valores, pero como acabas de hablar de la pasión, que también se habló, tenías una anécdota muy linda de un músico relevante que le escribe a su padre, ¿no? ¿La podés contar sobre la pasión? Bueno, se refiere a Mozart. Eh, en, en el año 1772, Mozart tenía 21 años y estaba en París. Se oye bien, ¿verdad? Sí. Estaba en París, el padre lo había mandado a Versalles para que toque allí, porque vivían de lo que Mozart ganaba como pianista y como incipiente compositor, pero sobre todo como pianista en aquel entonces. Ahora, él está harto de estar en Versalles, porque le escribe al padre diciéndole: mira, papá, estamos en la corte de Luis XVI, Luis XV. Papá, aquí han liquidado la poesía ya. Esta gente vive y naufraga en un formalismo sin sustancia. Y pronto van a matar la música. Pues no les interesa la música, no les interesa el riesgo de la música. Entonces escuchan mientras hablan y quieren música para conversar, pero no escuchan. Y yo creo que en este momento hay en Alemania tres músicos: Johann Sebastian Bach, Haydn y yo. 21 años. El padre le contesta como le contesta a uno, un chico de 21, cuando dice algo así. Decime, mocoso, ¿vos quién te crees que sos? Sí, le digo: no, pero escúchame, Bach, Haydn, vos. Y él le dice: papá, en mí la música está viva, eso me une a los que son más grandes que yo. Y el tema es ese: si uno es un profesional o está vivo, porque en nuestra especie lo ideal es morir una vez y nacer dos. Morir una en manos de la naturaleza, cuando la edad y el tiempo así lo determinan. Pero lo ideal es nacer dos veces, una parido por nuestra madre y la otra por una vocación. Ahí es cuando uno se da a luz con un proyecto de vida. Una cultura, una sociedad que aliente en esto genera personas, no individuos, personas. Y yo creo que es indispensable que en profesiones como las de ustedes o la mía esté presente esa alteridad que está representada por quien no hace lo que uno hace, pero ama lo que uno ama. Esa es la cuestión, ¿no? Maravilloso. Es buenísima la de la pasión. Es muy buena. Les agradezco mucho, pero déjenme contarles otra anécdota. Cuando yo me gradué en filosofía, mi padrino de tesis era un médico, Eugenio Pucciarelli se llamó. Es un notable médico y muy buen profesor de filosofía. Era un hombre hierático, muy formal. Entonces, cuando se acerca a la sala donde yo guardaba a saber si me había graduado o no, me dice: lo felicito, Kovadlov, es usted ahora un licenciado en generalidades. Y después agregó: no deje de serlo nunca. Yo no sé si me auguraba un gran fracaso o me quería decir otra cosa. Con el tiempo comprendí que lo que él quería decir es que si yo me tenía que ganar la vida como filósofo, era bueno que supiera, por ejemplo, mucho de filosofía medieval o moderna y que diera clases de eso, pero que no agotara mi vocación en la especialización.
que lo trascendente del inicio de la conversación propuesta por Richard estuviera vivo. ¿Y qué es lo trascendente? Lo que convierte a nuestra especialidad en la herramienta de una concepción del hombre, no de un paciente, del hombre. Si logramos eso, yo creo que vamos camino de lograr que el humanismo sea una versión definitiva de lo que es el saber y el conocimiento. Tal vez esto sea muy difícil, pero como dijo el general San Martín en ocasiones más complejas, es imprescindible. Es imprescindible. Eh, Tenemos muchas cosas más, el tiempo nos irá marcando, Gaby, pero hay dos cosas puntuales, porque se trataron en las jornadas, se habló mucho de educación, y no recuerdo ya si fue ayer a la tarde, se habló del pensar y el sentir. Entonces, respecto a educación, lo que te quería contar y después preguntar es cuando hicimos los cambios curriculares en nuestra universidad, incorporamos, bueno, muchos cambios, sobre todo no solo en la estructura, sino en la bibliografía. Y una de las lecturas que se llama la entrevista médica de Cohen Cole habla de las tres funciones de aproximación, que no las voy a detallar, pero sí me gusta que el tercer punto, la tercera función, es educar y motivar. Pareciera ser como tal vez sea una de las herramientas o más poderosas que tenemos los profesionales de la salud para modificar conductas, hábitos, para mejorar la adherencia a tratamiento, eh, pero somos muy malos. No somos buenos educadores, aunque lo creamos, y tampoco somos grandes motivadores. Yo hace unos años hice la licenciatura en docencia universitaria y me di cuenta de todo lo que no sabía. Venía años siendo profesor de la facultad y no sabía nada. Probablemente siga parecido, pero me di cuenta por lo menos de todo lo que no sabía como profesor. Entonces, cuando empezamos a hacer estos cambios, también yo me di cuenta de todas las carencias que tenía como médico. Entonces, respecto a la motivación, digo que ha habido en la historia de la humanidad muchas cosas. Yo voy a traer dos cortitas, pero una es la de Alfredo Barragán, ese abogado bonaerense que tenía la hipótesis que hace siglos atrás habían venido del África en balsas, habían atravesado el Atlántico y tenía esta teoría de que habían llegado poblaciones africanas en mínimas balsas. Bueno, fue algo que había estudiado. Desarrolla el proyecto Atlantis y consigue donaciones de velas de la Armada y todos unos troncos especiales y construye, y con cuatro amigos, cinco personas, cargados de bidones de agua y una serie de cosas, durante 52 días sale de Tenerife y llega a las costas de Venezuela. Y le preguntaron, todos los medios cuando llegaron, creían que no llegaban, qué podía decir, y él solo dijo que el hombre sepa que el hombre puede. Y hoy escuché tantas historias conmovedoras que lo único que me hicieron sentir es eso. Y hay veces que siento, no pienso, que los pacientes están más convencidos que pueden que nosotros mismos. La otra mínima, no la voy a contar, pero siempre quise ir al avión de los uruguayos, al Valle de las Lágrimas, y este año lo hice. Casi me muero en el intento, pero lo hice. Y estando ahí en el avión y en todos los restos del avión, pensaba en esos hombres, en esos chicos que con zapatillas, uno cruzó con botines de rugby, con una ropa de lo que podían, estuvieron 72 días en la cordillera sin nada de nada, pero estaban convencidos de que podían y lo hicieron. Entonces digo, primero, qué pobreza que tenemos en reconocer el poder de la palabra, creo que no nos damos cuenta. Pero lo otro es respecto a esto de la motivación, que debemos aprender de muchos hechos, como estos que acabo de contar, pero sobre todo de muchos pacientes que nos muestran que pueden. ¿Vos qué nos podrías decir, Santi, respecto a, desde tu mirada, cómo podríamos hacer para ser mejores motivadores? Bueno, ante todo, me gustaría hacer una reflexión sobre la ejemplaridad, ¿no? La ejemplaridad es un estímulo y un riesgo. Nosotros tenemos padres de la patria. Ahora, como la educación que normalmente recibimos nos remiten al hecho de que estos padres son seres excepcionales, difícilmente podamos ser como ellos, ¿no? Eh,
empeñarse en ser como Belgrano, como San Martín, como Pueyrredón. ¿Qué quiere decir un padre de la patria? Un padre de la patria es un ser de referencia cuya ejemplaridad debe orientarnos en la vida. Ahora, ¿qué educación brindan estos padres de la patria? Normalmente, cuando la educación es superficial, se nos habla de su condición heroica y del valor excepcional que han tenido, pero no se nos enseña a heredar. Es decir, nadie nos dice, miren, para ser hijo de estos padres hace falta, ante todo, partir de la idea de que no nacieron excepcionales, porque si nacieron excepcionales, mi querido, usted está liquidado. Entonces, claro, se fueron construyendo. ¿Y cómo se construyeron? Se construyeron convirtiendo la adversidad en posibilidad. Para convertir la adversidad en posibilidad hay que tener más imaginación que experiencia. La experiencia en general lo que enseña es qué es lógico y qué es viable. Por ejemplo, cuando la Iglesia Católica intenta persuadirlo a Cristóbal Colón de que no se dirija hacia las Indias porque se va a caer, se está basando en la experiencia lógica de lo que enseña la época. La hipótesis de que la Tierra es redonda no la tienen ellos, la tiene Colón. Cuando Colón se atreve a hacer lo que hizo, desafía el sentido común. Es decir, convierte lo que sería inviable o una dificultad en una posibilidad y un riesgo. Yo creo que en el momento en que nosotros podemos aprender, es decir, convertirnos en estudiantes dignos de los padres que tuvimos, es cuando estudiamos la coexistencia en nuestros padres de aspectos extraordinarios y ordinarios. Descubrimos que son humanos. Y si nos damos cuenta que son humanos, lo que tienen de excepcional aparece con mucha más evidencia y con mayor estímulo para nosotros. Voy a un ejemplo. La novena sinfonía de Beethoven, la Oda a la Alegría de Schiller. ¿Quién no se conmueve con eso? Bueno, el señor Ludwig von Beethoven se contrajo una sífilis en un prostíbulo. ¿Estamos? Frecuentaba prostíbulos. Se agarró una sífilis ahí que le produjo sordera. Pero ¿cómo puede ser que Beethoven frecuente un prostíbulo? Y yo digo, ¿y por qué no? La genialidad y la ética no tienen nada que ver. La genialidad es hija de un repertorio de aptitudes, la ética, el amor y demás elementos de otras experiencias. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Voy al hecho de que si nosotros comprendemos que la genialidad no es un atributo de una vida ejemplar, sino lo ejemplar de una vida mediocre, entonces tenemos posibilidades de aprender. La verdadera educación empieza en el momento en que un maestro viene y nos transmite la alegría de aprender, no el conocimiento, la alegría de aprender. Porque es esto lo que genera complejidad y complicidad. Un estudiante se conmueve cuando ve a su maestro convocándolo para explorar juntos un tema, no para que le transmita algo que él ya sabe. Etimológicamente, maestro quiere decir el que tiene más luz, el que está arriba, magister, magisalte, el que está sobre los demás. Y un alumno es el que no tiene luz propia, alúmine, no. Así no vamos a ningún lado, tendremos padres ejemplares y seremos hijos de, bueno, realmente huérfanos. En consecuencia, creo yo que nuestra posibilidad de aprender depende de la complicidad que sepamos generar en el proceso de aprendizaje. Primero la complejidad, luego la complicidad, el poder mostrar que un maestro es alguien que aprende mientras enseña y no alguien que ya sabe. Esto que él decía, y lo ejemplificaba con su vida sin proponerse ser ejemplar. Pero es esto, de lo contrario no hay transmisión. La transmisión es la temperatura emocional de la información.
la temperatura emocional de la información, ¿no? Cuando esta temperatura alcanza como mínimo los 39 grados, no hay alguien enfermo, es alguien que se empieza a curar. Gracias. A mí me quedó muy claro. Lo otro que te decía que también atravesó en estas jornadas, pero ayer, no sé si hubo como un neologismo con el verbo sentir y pensar, ¿no? No alcancé a entender si era sentipensa, pero se me venía la anécdota de un sacerdote jesuita español, Carlos Vallés, que se va a la India a hacer toda una experiencia en espiritualidad y en meditación, y cuando vuelve a Occidente, le preguntan, bueno, ¿qué es lo que más tenés para contarnos de tu aprendizaje en las tierras de Gandhi? Y dijo que, bueno, que el llegar a la India con el molde que ya tenemos, este molde aristotélico, tan esquematizado, y después vino este señor francés filósofo a decirnos, pienso y luego existo, dijo que se dio cuenta que eso no existía nada en estos lugares y que la observación que le hacían eran que en Occidente habíamos perdido el contacto con la naturaleza, la capacidad de reconocer el instinto de los sentidos y la inteligencia animal. Entonces, leyendo alguna vez a este hombre tan sarcástico francés de hace 150 años, Jean de Le Bruyère, no sé cómo se decía así, Le Bruyère, decía que para quienes piensan, la vida es una comedia y para quienes sienten, es una tragedia. Entonces yo quería pedir tu mirada respecto a esto del sentir y el pensar, y lo engancho con lo que hablamos más temprano respecto a esto de la necesidad de evidencia, de escaparle a la incertidumbre, si no nos ponemos muchas veces en esto que nos distancia con los pacientes y a veces es una barrera en la construcción de empatía, si este miedo a sentir y esta comodidad en el pensar no nos juega por ahí en contra. Bueno, hay una pregunta que vale la pena reformularse y es ¿qué significa pensar? Si nos detenemos 2 minutos en la pregunta, advertirán ustedes que es muy fácil no es responder. Yo pienso que en general uno no piensa, uno tiene ideas ajenas, las toma y las dice. Pensar es una actividad totalmente infrecuente. Realmente es altamente improbable que alguien tenga una idea, que tenga una idea. Lo que hacemos es circular ideas que andan por ahí. Esto no es un defecto, es la característica de una cultura que no incita sino a obedecer en el campo del pensamiento. La famosa sentencia Magister Dixit, lo dijo el maestro, es la que suele avalar o respaldar lo que decimos. Entonces, no nos fundamos en nuestro poder de persuasión, sino en la autoridad de quien habló antes que nosotros. Sí, porque Kant sostuvo, no, Kant lo dijo, bueno, debe ser cierto. No, no es cierto, es discutible. Pero para poder entender cuál es la responsabilidad de aprender a pensar, lo imperioso es comprender algo, a mi modo de ver, fundamental respecto de qué significa preguntar. Las preguntas no vienen antes de las respuestas, vienen después. Hay que entender la anatomía, perdón por la intrusión en el campo, la anatomía de una pregunta. ¿Qué es una pregunta? Es una respuesta descompuesta. La disfuncionalidad de una respuesta se llama pregunta. Cuando una respuesta disponible deja de circular como viable, cuando se vuelve obtusa, se convierte en pregunta. La pregunta es el estado de descomposición de una respuesta previa. Por lo tanto, aprender a preguntar significa entender qué ha perdido funcionalidad dentro del campo del saber disponible. ¿Qué ha perdido funcionalidad dentro del campo del saber disponible? La Tierra es plana. Sí, hoy, en el año 973 de la era cristiana, me parece bien. ¿Por qué no? Si realmente, porque si no fuera plana nos caeríamos. Me parece perfecto, es un silogismo clarísimo.
Ahora, en 1999 no va más. ¿Qué ha pasado? ¿La verdad perdió relieve? No, una concepción de la verdad perdió relieve. Entonces a mí me parece que aprender a preguntar significa entender cuáles son, cuál es el repertorio de valores y convicciones que siguen en nuestra época teniendo algún protagonismo, pero ya no tienen más vigencia. Fíjense ustedes, estoy planteando un problema, ¿no? ¿Qué pasa en el orden social? Hasta ahora nosotros sabíamos, por ejemplo, que había dos sexos, ¿no? Varones y mujeres. Ahora no hay más dos sexos, hay varios más. No, pero en realidad desde el punto de vista biológico, el punto de vista biológico es un punto de vista. La cultura, las creencias, los prejuicios, las desmesuras de una época, hoy nos llevan a caracterizar la identidad sexual como un sentimiento de pertenencia a un sexo o a otro. Yo no digo que esté de acuerdo con esto, digo que esto es lo que pasa. Esto es lo que está ocurriendo. En consecuencia, esta movilización de aquellos saberes que respondían a preguntas preestablecidas nos llevan hoy a hacernos nuevas preguntas. ¿Qué vamos a hacer con el varoncito que se siente nena? Vamos a decir que está loco, que está enfermo, que lo maleducaron. También, pero no solo, no conviene. No conviene, conviene entender qué pasa. Conviene entender cuál es la crisis sociocultural, psicológica y familiar que determina este tipo de situaciones. Por eso las preguntas son peligrosas. Son muy peligrosas porque nos llevan a un estado de profundo insomnio respecto del estado en que dormíamos seguros de nuestras respuestas. Hoy en día no hay campos del saber que no estén afectados por el insomnio. Lo que debemos tratar de entender es si queremos formar parte de los que no pudiendo dormir aspiran a estar lúcidos o sencillamente preferimos dejar de lado en manos de otros las preguntas que importa hacerse. Yo no sé cuánto tiempo más nos queda, Gaby, pero sí, bueno. eh, a mí me costó convivir con las preguntas y con las dudas, y sobre todo desde la profesión. Y no puedo decir que la he abrazado a la duda, pero trato. Y trato bueno, de que estas preguntas, sobre todo las preguntas que recibo cotidianamente desde los pacientes, me renueven aunque sean incómodas a veces y me corran de lugar, eh, las retengo, como estos 2 días que me han llenado de preguntas. Otro de los temas que se habló en estos 2 días, pero hoy lo vivencié y con mucha emoción. Bueno, Pedro que está ahí con toda su historia, pero las historias de todos, tu historia, la historia de Steffi con su niña perdida, de este plano. Santiago tiene un libro que es uno de los libros que más he regalado creo en mi vida, cada vez cuesta conseguirlo, pero se llama El enigma del sufrimiento. Y cuando lo leí pude entender de otra manera el sufrimiento y pude ver el sufrimiento como una alquimia, como un cincel y un martillo, que es algo que si lo dejo entrar me puede sacar mejor. Hoy Pedro lo dijo de manera hermosa después de transitar su enfermedad y cómo se convirtió. Eh, Convivimos a diario con el sufrimiento, es parte de nuestras vidas. Y no es nuestro sufrimiento, sino el sufrimiento sobre todo de las familias que acompañamos. Eh, Me encantaría que nos dijeras algo en tu mirada sobre esto. Tengo 3 días. Gracias. Ese libro, El enigma del sufrimiento, nació de una distinción que me pareció interesante explorar, que es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Yo creo que el dolor es lo que se adueña de nosotros a raíz de un malestar de mayor o menor magnitud, en cualquier orden de la vida,
desde el psicológico hasta el físico. El dolor es un intruso, cae sobre nosotros, desde nosotros, desplaza el protagonismo que creíamos tener sobre nuestra vida y nos impone una realidad a cuya merced quedamos. Se me murió un hermano, falleció mi mujer, tengo un hijo muy enfermo. Todo esto cae sobre nosotros y transforma nuestra subjetividad en un ser pasivo que está a merced. Yo creo que el sufrimiento es la capacidad de tramitar el dolor para recuperar protagonismo subjetivo. ¿Qué voy a hacer yo con estas circunstancias? ¿Qué voy a hacer yo con esto de tener un hijo gravemente enfermo? ¿Me voy a agotar en la desesperación, la melancolía y la impotencia? ¿O puedo hacer algo con esto como para poder convertirme de nuevo en alguien que convierte a su dolor en algo que está dentro de él como sujeto sufriente? La etimología de las palabras no es casual, es uno de los mayores enigmas del lenguaje. El verbo sufrir quiere decir soportar un peso. El acento no está puesto en el peso, está en el soportar. Soportar un peso es ser persona, es ser sujeto. Cuando hay capacidad de soportar el dolor tiene lugar en el sujeto, no lo desplaza, no lo echa un cosa, no lo abruma, no lo aplasta, le permite sobrellevarlo, tramitarlo, convivir con él y eventualmente no solo hacer algo con él, sino que ese dolor haga algo con él en términos de persona, ¿no? Las personas que no han convertido a su dolor en sufrimiento generalmente son víctimas o de la desesperación o de la melancolía, ¿no? La caracterización freudiana de la melancolía como la sombra, ¿no?, del ausente que cae sobre uno y lo absorbe, lo paraliza, es muy, muy cierta. Me parece a mí que hacer algo con el dolor es una de las funciones primordiales de la educación. Educarse es aprender a sufrir, pero esto no es una apología del estoicismo. Suframos, ¿no? Sufrir es algo realmente valioso. Un ser maduro es un ser que sufre, es decir, que carga con sus dolores. Una vida sin fracasos no es humana, pero una vida que tramita sus fracasos es superhumana, realmente es madura, lo que se dice madura. Como el dolor está mal visto y el sufrimiento generalmente está homologado a la tristeza, creemos que lo importante en la vida es ser feliz. Permítanme decirle que yo considero que es imposible ser feliz. Es posible conocer la alegría, pero no la felicidad. Porque la felicidad es un estado estático, es un éxtasis. Quiero ser feliz para siempre, es decir, un cadáver. Claro, pues no se mueve más de ahí. Donde hay alegría, hay oscilación. La alegría es siempre transitoria, va, viene, nos enriquece, se retira. Es como una musa, ¿no? Es histérica, va y viene. Entonces, quiero decir con esto que promover la alegría es promover el sufrimiento, en tanto implica hacer algo con el dolor. Eso fue lo que me llevó a escribir ese libro y no la impresión de que estamos condenados al dolor. Puro aprendizaje, maravilloso. Bueno, también se habló de empatía, cómo desarrollarla, si es enseñable, si es aprendible. Y ayer vos, Fer, comentaste esto de la mirada con los pacientes. Recién yo decía de aprender del instinto de los sentidos o del contacto con la naturaleza, como ayer contaste de Cande, ese viaje por el mar y que tantos días que estuvo también. Y creo que el sentido de la vista tal vez sea mucho más de lo que tenemos nosotros idea como médico, porque cuando vamos a hablar de alguien destacado, mi amigo Santiago, es luminoso, es brillante, o el que está del otro lado es oscuro. O sea, creo que hasta la vista hasta nos ha determinado gran parte del lenguaje. Entonces quería traer un poco el término de lo que se dice mirada apreciativa.
Es aquella, como decía Goethe, trata a alguien por lo que es y le permitirás que siga siendo eso que es, pero trátalo por lo que puede ser y le favorecerás que despliegue toda su sala y su potencial para hacer eso a lo que está llamado a hacer. O el poeta Virgilio decía, pueden porque creen que pueden, no porque saben que pueden. Y todas las historias que escuchamos en estos días, sentí que quienes pudieron transitarlo es porque no sabían que iban a pasarlo, sino porque sintieron que lo tenían que hacer. Pensando en la construcción de empatía, en la enseñanza de la empatía, ¿qué rol puede jugar la mirada? Porque San Antonio nos hablaba y nos decía muchas cosas de la mirada, que no las voy a traer hoy acá, pero ¿cuál es tu mirada? Empiezo con una anécdota, después voy a conceptualizarlo más. La anécdota lo tiene nuevamente como protagonista Beethoven. Ustedes saben que hay una sonata de Beethoven que se llama Para Elisa, una sonata para piano. ¿Quién era Elisa? Elisa era el seudónimo de la amante de Beethoven. La señora estaba casada. Él escribe esa sonata y su mecenas, que era un noble, la escucha, lo escucha un día a Beethoven interpretarla y queda cautivado por la inmensa belleza de esa melodía. Y le dice, ¿sabes una cosa? Me encantaría conocerla a Elisa. ¿Por qué no organizamos aquí en mi castillo un recital y la invitas a que venga con su esposo y invito a otros amigos, pero de paso la conozco? Y así fue. Se hizo la reunión, ella vino con su marido y Beethoven tocó la sonata. Y su mecenas la conoció, la vio a Elisa. Cuando se fueron todos y quedaron los dos a solas, y mientras los sirvientes recogían todos los restos de la comida que había tenido lugar, le dice el mecenas, decime, bueno, el che no se usaba en Alemania en esa época, decime, che, ¿esa era Elisa? Y Beethoven, que tenía unos ojazos negros impresionantes, lo mira y le dice, no, esa no. ¿Qué le quiso decir? Naturalmente, lo que estaba viendo su mecenas no era la mujer que lo cautivó a Beethoven, estaba viendo una señora que a él no le parecía nada interesante. Pero el amor es intransferible. Vieron que uno de los más deliciosos errores que cometen los padres recién ingresados a la categoría de tales es decir, ¿viste qué hermoso es mi hijo? Uno es educado, normalmente dice que pues, sí, claro, es igual a mi marido, por supuesto. ¿Y los ojos que tiene? Bueno, todos los chicos serían el mismo chico, porque todos son hermosos. ¿No es cierto? Entonces conviene ser moderado a veces en la idea de que la universalidad de la belleza del propio hijo o del propio ser que uno ama es válida para todos. Lo que Beethoven quiso decirle a su mecenas fue algo que vale para lo que vos preguntaste. La mirada construye al otro, lo construye. Del otro lado no hay alguien que objetivamente es bello, significativo o bueno. Ortega y Gasset decía que la belleza es una composición. Es una composición, es el efecto que otro genera en nosotros por obra de lo que despliega desde sí mismo hacia nosotros. En consecuencia, la mirada lo que lleva adelante es el reconocimiento de una presencia inédita. Otro error convencional que con los años uno aprende a no cometer es sacar la foto de la novia o del novio de uno y decir, vamos a ver qué linda que es o qué buen mozo. No, estoy enamorado, estás enamorada, fenomenal. Hasta ahí vamos bien. Seamos prudentes, ¿no? Porque la belleza es un don intransferible, sostenido por la mirada del agradecido que tiene la posibilidad de constituirla. Y un último razonamiento en este sentido y en este contexto es hablar de lo que es el amor al prójimo. El amor al prójimo no es una donación de narcisismo hacia otro. Yo no lo amo al otro como a mí, no que le dé un cacho del amor que me tengo al otro. Eso no es el amor al prójimo.
Amar al prójimo implica entender primeramente qué quiere decir uno. Uno es un ser probable, no es un ser evidente. Su valor significativo depende del mundo de interacciones que desplegamos. Hay un poema muy hermoso de Carlos Drummond de Andrade, un gran poeta brasileño, que en español diría más o menos así: Juan amaba a María, que amaba a José, que amaba a Estela, que amaba a Juan. Lo cual quiere decir, de pronto hay un hombre que para una mujer deja de ser significativo, porque ya no puede estar más con él, y hay otra que se enamora perdidamente de él. El valor significativo es lo que constituye la identidad que nos sostiene. Si yo tengo sentido para alguien, si hay alguien que me hospeda en su sensibilidad como un prójimo, entonces me ama. Amar al prójimo es entender que el otro no tiene dueño, no es de uno. Amarlo no es poseerlo. En español existe un verbo maravilloso que en francés, en inglés no existen, ¿no? Es una de las ventajas de nuestro idioma en ese sentido. Otros tienen otras. Nosotros distinguimos el querer del amar. Cuando yo le digo a alguien te quiero, le estoy diciendo no te tengo, no te tengo. Te quiero quiere decir no te tengo. Te quiero quiere decir no te puedo tener. Y eso es amar. Amar es no convertir al otro en objeto de dominio de uno. No hay nadie más extraño para uno a lo largo de una vida que aquel que amamos. ¿Quién sabe cuál es la identidad de un hijo? ¿Quién sabe cuál es la identidad de su pareja? ¿Por qué tenemos amigos? Para que nos den identidad, para que nos saquen del naufragio de la incertidumbre que brindan los espejos. Frente a un espejo conviene cada tanto tratarse de usted. ¿No? Sí, realmente. Bueno, muchísimas gracias. Era un espacio literario, filosófico, y también tuvo su cuota de humor. Eh, yo quiero decir nada más que fueron, además de luminosas y reflexivas, muy esperanzadoras estas jornadas. Y tu profesor Borges decía que había observado a lo largo de los años que la belleza como la esperanza son frecuentes, que todos los días, aunque sea por un instante, estamos en el paraíso. Y para mí estos 2 días y este momento especial de estar con vos y con todos ustedes ha sido estar en el paraíso. Muchas gracias. De mi parte también muchísimas gracias. Créanme que ha sido muy grato, sobre todo poder palpar la cercanía de las miradas. ¿Eh? Yo no siento que estuve ante ustedes, siento que estuvimos juntos y eso les agradezco.